esto les va a servir para que ustedes tengan cómo recordar la clase. Nos toca que hablar ahora sobre la definición y extensión de la actividad del Estado. Nos vamos a enfocar principalmente, no vamos a hablar hoy del Estado per se, sino que vamos a hablar de 4 grandes problemas que debe resolver los sistemas económicos. ¿A qué nos referimos con los sistemas económicos? Y aquí yo quiero aclarar que para efectos de esta clase vamos a hablar sobre el sistema socialista, el sistema capitalista y lógicamente el más usual y el que realmente aplican los estados en el mundo es el sistema mixto. Digamos, el socialismo como tal, no existe un país que utilice el socialismo propiamente como lo es, ni tampoco el capitalismo, ¿verdad? El capitalismo es una idea, una teoría que existe y no hay ningún país que sea solamente capitalista. En el mundo, y Guatemala está en el sistema mixto, es decir, parte de capitalismo, parte de socialismo. ¿Por qué hablamos de socialismo y capitalismo? Porque resulta que en cada uno de estos sistemas económicos, el Estado tiene su función propiamente. Por ejemplo, en el socialismo, el Estado tiene control de todas las actividades del ser humano, de los ciudadanos que habitan en esa región, que están bajo ese sistema socialista. El Estado se encarga de satisfacer las necesidades comunes e incluso particulares de las personas. Entonces, por eso se llama socialista. Hay común, hay comunidad, y esa comunidad se encarga de conseguir los satisfactores necesarios para esa sociedad. Se los estoy resumiendo así en términos generales solo para que podamos entender de estos grandes problemas que se deben de resolver. En el capitalismo, el actor principal se llama mercado. Y el mercado es el que se encarga de satisfacer las necesidades de las personas. Y entonces aquí ustedes van a encontrar mucha lectura acerca de las deficiencias del Estado, por un lado, y las deficiencias del mercado. El mercado no puede satisfacer todas las necesidades de las personas que habitan en ese lugar. ¿Por qué? Porque resulta que ahí impera el egoísmo particular, es decir, que se mueven las personas, como decía Adam Smith, se mueve a través de la mano invisible, y la mano invisible es ese interés personal que tienen las personas por desarrollarse, por salir adelante, por ser mejor que otros, por tener la oportunidad de someter a otras personas para su propio beneficio. Es decir, si hablamos del capitalismo, hablamos de mercado, y el mercado no tiene sentimientos. Es decir, una empresa que trabaja bajo el sistema capitalista o liberal, pues lógicamente no tiene algunas cuestiones, por ejemplo, que no tiene sentimientos, pues no es aquello que vaya a tener el espíritu social, de decir, bueno, mi colaborador se le murió su mamá y tiene que ir a la vela. Simplemente usted tiene su trabajo y cumpla con su trabajo, y como dice en algún momento un libro por ahí, dice, bueno, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú dedícate a tu trabajo. Entonces, tenemos todo eso, sin embargo, no se da siempre, o sea, no hay ningún sistema propiamente real como socialista o capitalista,
y lo que tenemos es un sistema mixto. Entonces aquí tenemos que trabajar qué actividades, qué necesidades tiene que satisfacer el Estado y cuáles son las necesidades que satisface el mercado. Bueno, de aquí podemos también trabajar algunas cuestiones adicionales. ¿Qué es mejor? ¿Que el Estado haga todo o que el mercado haga todo? Entonces, con lo que ya platiqué, podemos decir que ninguno de los dos es bueno que haga todo, ¿verdad? Que satisfaga las necesidades de la población, ni el mercado lo puede hacer porque tiene fallas. Las fallas, se llama así el tema, fallas del mercado, pero también tenemos fallas del Estado. Es decir, a veces el Estado no puede suplir las necesidades de su población. Entonces, ¿quién lo hace? Y llega el momento en que hay estados, en este caso mixto, el estado mixto de un sistema económico mixto, en el cual tenga población que ni el Estado ni el mercado atiende. Ok, de todo eso vamos a platicar y vamos a ir desglosando el trabajo que tenemos que hacer porque estamos hablando de las finanzas públicas. ¿Cuáles son esos 4 problemas principales que tiene que resolver? La número 1 es la asignación de los recursos. Es decir, aquí se le conoce a esto, el mercado y el Estado tienen que colaborar por la asignación de los recursos y se le conoce a esto como el pleno empleo. El pleno empleo de los recursos, digamos, en la población, en el Estado propiamente, todos los recursos deben de estar utilizándose. No tiene que haber ningún recurso que esté parado. Digamos, aquí hablamos de todos los recursos que tiene el Estado, que tiene no voy a hablar de gobierno porque gobierno y Estado son 2 cosas diferentes. El Estado propiamente es el que nosotros establecemos en cada constitución. Ya hablaremos un poco sobre el Estado, pero ahorita solo vamos a dirigirnos a hablar de estos 4 problemas. La asignación de los recursos. Y aquí, pues, en la asignación de los recursos podemos hablar de equidad, podemos hablar de justicia, ¿verdad? Podemos hablar de exclusión, podemos hablar de inclusión, porque los recursos no están llegando a todos y no tienen acceso a todas las personas. Y este es uno de los problemas, digamos, más grandes que sufre la población. De esa manera es que la población o el ciudadano ya entendió que la única manera como puede lograr que se le asignen recursos es a través de la protesta, ¿verdad? Y a través de manifestar la inconformidad, ¿verdad? Eso pasa en todo. La formación de capital, que es otro de los temas que en algunos cursos ustedes no lo van a encontrar o algunos libros tampoco van a encontrar lo que es la formación de capital. Pero cuando hablamos de capital, el capital humano, no hablamos solamente de recursos financieros, hablamos de la formación de capital. Es uno de los grandes problemas del Estado, la formación de capital. Otro de los grandes problemas es la estabilidad económica. Es decir, aquí hablamos en términos generales de 2 políticas, política económica y la política fiscal, pero la estabilidad económica va más allá. ¿Por qué? Porque no solamente es política económica, también la política fiscal. Ambas políticas deben de coordinarse, porque si tenemos una política fiscal expansiva, es decir, el Estado está gastando más de lo que tiene que gastar, y la política económica tiene una política económico contractiva. Entonces ambas están en problemas. Una trata de contraer y la otra trata de expandir. Bueno, esto se tiene que coordinar.
Porque si, bueno, aquí también tenemos que hablar de desarrollo, por ejemplo. ¿Cómo hace, cómo debe de ser una política económica que fomenta el desarrollo del país? ¿Cómo debe ser una política fiscal que fomenta el desarrollo del país? Bueno, estos son los problemas que tiene que resolver el Estado. Y por último, pues la número 4, que es la distribución del ingreso y de la riqueza. El Estado es el encargado, porque digamos en una economía mixta, un sistema económico mixto, en él tenemos que saber algo y esto va para ustedes también. Si nosotros tenemos en Guatemala un sistema mixto, un sistema económico mixto, en la que interviene el Estado y muchas cosas las satisface el mercado, cuando hay errores del Estado y el mercado no llega tampoco a satisfacerlos, ¿qué hacen las personas en sí mismo? Y aquí es donde tenemos que reflexionar acerca de cuál es nuestro actuar dentro de la economía o del sistema económico. Si estamos en un sistema socialista, lógicamente el Estado es paternalista, anda buscando, lógicamente cada quien tiene que participar, porque tampoco es un Estado donde hay parásitos y que viven a expensas del Estado. Si es un Estado socialista, pues lógicamente tienen que participar cada uno de los integrantes. No es que se queden durmiendo y esperando que papá Estado les provea todo. Tampoco es así. Entonces el Estado lo que hace es normar. Mire, usted se levanta a las 7 de la mañana y a las 7:30 tiene que estar ya en el trabajo y yo le digo cuándo tiene que salir. No es cuando usted quiera. Entonces también se le norma todo. Usted no puede comprar esto, no puede comprar aquello. Usted no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Viven en un estado de excepción o un estado de control totalmente. ¿Por qué? Porque es el Estado el que le satisface sus necesidades y no todas las necesidades básicas. Si usted quiere algo más, no hay. Y además, algunos estados que han tratado de ser socialistas, pues lógicamente se aíslan del mundo normal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ser humano ahí en esa condición, en esa situación de un sistema económico socialista? Simplemente obedecer. Obedecer y no hay oportunidad de poner en juego su ingenio, su creatividad, su mentalidad. La naturaleza del ser humano se ve coaccionada, se ve encerrada y no puede funcionar como persona. ¿Por qué? Porque se le coartan las libertades, se le quitan las libertades. ¿Y qué pasa en un sistema capitalista? Ok, en el capitalismo también se le llama capitalismo salvaje. Digamos, cuando ya le agregan la palabra salvaje, esto significa que debemos de considerar como la supervivencia en la selva. En un sistema capitalismo siempre logra sobrevivir, digamos, en términos económicos, en términos empresariales, siempre logra sobrevivir el más astuto, el más inteligente, el que tiene mejores ideas, el que sabe, digamos, trabajar la mente del ser humano, en este caso el mercado, ¿verdad? Por eso ahí se nutre de la publicidad. Y ustedes saben que la publicidad lo que persigue es convencer la mente del ser humano que adquiera tal producto. Por eso existe la publicidad. En algunos casos se habla hasta manipular la mente humana para que pueda lograr. Entonces aquí ya viene la estrategia, la astucia, y siempre va a sobrevivir aquel que tiene mayor fuerza, el que tiene mayor fuerza, el que grita más, el que alega más, el que hace más, el que trabaja más, el que abarca más, etcétera. Entonces,
ahí está el contraste entre las dos, digamos, sistemas económicos. ¿Y qué pasa con el mixto, que es el caso nuestro? En Guatemala, por tener un sistema mixto, lo que es asignación de recursos, formación de capital, estabilidad económica, distribución de ingresos, pues lógicamente va más al punto capitalista que al socialista. Y esto es lo que tenemos que entender nosotros. Si usted está en un sistema capitalista, como ciudadano, tiene que, en este momento, usted tiene un sistema mixto en el cual sus ideas valen. Su iniciativa tiene sentido. Sí, y aquí viene un tema bastante candente, que es de qué tamaño debería ser el Estado en un sistema mixto para que no corte la libertad de generación de riqueza, por ejemplo. La oportunidad de comprar y vender, la oportunidad de producir, etcétera, etcétera. Todo, la oportunidad de cambiar de trabajo, etcétera. Todo eso, pues lógicamente lo tenemos que ir entendiendo poco a poco. Voy a avanzar porque si no me quedo por ahí. Estos señores en el criterio de Lowe-Moultrie se refiere a otros 4 grandes problemas, mientras que Richard Musgrave, que es en el año 1999, solo hizo mención de 3, que es la función de asignación de bienes y servicios, la función de distribución y la función de estabilización. Y como ustedes ven, no aparece aquí la formación de capital. Entonces, cuando hablamos de asignación de recursos, se refiere al proceso, uno de los primeros problemas que tiene que resolver el Estado. Se refiere al proceso del Estado mediante el cual se provisiona de bienes públicos y bienes sociales para satisfacer las necesidades a la población. A esto se le llama asignación de recursos. El Estado y el mercado tienen que hacer este trabajo. El trabajo de satisfacer las necesidades públicas a la población. Y dependiendo de cómo ha desarrollado el Estado o cómo se ha detenido el Estado, pues tenemos en esto la injerencia del Estado a mayor proporción, digamos que hay el 100% y ese 100% de satisfacer las necesidades de la población. De ese 100%, en algunos casos, no hay una donde el 50% lo satisface el Estado y el 50% lo satisface el mercado. Hay, digamos, en Guatemala, ¿cuánto podríamos medir? Por ejemplo, si nosotros partimos del estado actual que tenemos, cómo le está haciendo frente a la crisis de salud y posteriormente la crisis financiera, o en algunos casos la crisis de salud y la crisis financiera van de la mano, cómo está actuando el Estado para satisfacer las necesidades públicas. Cuando el Estado comienza a dar satisfactores, digamos, la gente que se quedó sin trabajo y luego el Ministerio de Trabajo les pidió a las empresas, miren, necesitamos que registren a las personas que despidieron. Entonces, ¿y qué van a hacer con ellos? Miren, les vamos a dar un subbono para mientras dura la crisis. Y entonces el Estado se mete a subsidiar ingresos. Entonces ahí el Estado se está metiendo a satisfacer las necesidades públicas y el mercado ya no puede. ¿Por qué? Porque el mercado se paralizó. El mercado ya no puede generar opciones laborales. Ya no puede contratar personas porque lo que está haciendo es paralizar la producción. Como el mercado, en ese caso el mercado, no puede satisfacer esa necesidad, el Estado
la está satisfaciendo. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Entonces aquí ya vienen los dilemas de la asignación de recursos. ¿Por cuánto tiempo el Estado tiene que darles un bono a los desempleados? ¿Y el mercado cómo lo hace? Pues lógicamente hay una retribución, un gana-gana, es decir, yo trabajo, yo vendo mi fuerza de trabajo, usted me paga por mi fuerza de trabajo. Y eso puede durar toda la vida. Ok. ¿De qué tamaño? ¿Hasta dónde el Estado debe de meterse en la satisfacer las necesidades? En los sistemas socialistas, ¿cómo resuelven esto? Samuelson y Nordus en el 99 en su libro el Estado hace un inventario de las necesidades de los distintos grupos de la población. Es decir, los estratifica. Los niños, los neonatos, digamos, los niños, los infantes, los jóvenes, los adultos, los mayores y los ancianos. Y en función de esto se utilizan los recursos para producir los distintos bienes y prestar los servicios que requiere la sociedad. En cada estado de la vida del ser humano hay necesidades. Por ejemplo, los que van a nacer o los que no han nacido todavía y tienen derecho de nacer. Pues el Estado está en ello. Por ejemplo, en Guatemala, el Estado tiene que proteger la vida antes de que nazca el ser humano. Es decir, una mujer embarazada, pues es objeto del Estado y tiene que cuidar y tiene que proveer las satisfactores a las necesidades de estos. Los niños e infantes y jóvenes, pues hay actividades como la educación, la salud, la seguridad, que el Estado tiene que proveer. De hecho, ustedes leen la Constitución Política de Guatemala y se van a dar cuenta de la obligación que tiene el Estado con respecto a los neonatos, a los niños, a los infantes y a los jóvenes principalmente en cuestiones de educación, de salud. Ahora, cuando nosotros evaluamos nuestro Estado, el Estado suple todas las necesidades de este estrato de la población. En este caso, pues, digamos, ustedes están en una universidad privada. ¿Por qué están en una universidad privada? Porque la universidad pública, es decir, cuando el Estado quiere satisfacer esas necesidades, en muchos casos el Estado no lo hace bien. Y aquí entonces sale una pregunta. Si el Estado y el mercado, ¿quiénes de los dos son eficientes? ¿Quiénes de los dos cumplen eficientemente satisfacer las necesidades de la población? Y entonces vamos a ver, entonces ahí aparecen los errores del Estado y los errores del mercado. Porque ambos tienen errores, no podemos decir que son perfectos. El Estado no es perfecto para satisfacer las necesidades de la población, ni el mercado es perfecto para satisfacer las necesidades de la población. Pero ¿qué es mejor? ¿Que el Estado lo satisfaga o que el mercado lo haga? Ok, depende cuál sea su actitud. Si usted nació para esperar que los que están alrededor de usted le den, entonces, pues lógicamente va a necesitar al Estado. Y va a estar demandando siempre del Estado. Pero si usted tiene una actitud en la que dice, bueno, yo nací, yo estoy aquí para servirle a la gente, a la humanidad, tengo que servirle, tengo que poner mis capacidades y habilidades al servicio. Y entonces usted tiene una actitud distinta. Yo no necesito del Estado. Yo solo necesito que me dé la infraestructura para poder trabajar y lo voy a hacer. Ahora, lógicamente necesita de salud, necesita de energía. Si usted no tiene energía, va a necesitar al Estado para que lo cuide. Pero si usted tiene salud, tiene energía y tiene capacidades y habilidades, el mercado es suyo. Usted puede sobresalir, usted puede avanzar en el mercado.
¿Por qué? Porque es a fuerza de trabajo, de empeño, de disciplina, de generar ideas, de generar estrategias, de establecer mis planes, etcétera. Entonces deja la oportunidad del mercado de que se meta en él y usted pueda, en lugar de que el mercado le sirva, usted ser parte del mercado. Y aquí ya vienen otros problemas serios. ¿Por qué? Porque si yo, digamos, si yo solo vendo mi fuerza de trabajo o yo vendo mis ideas, y ahí se divide, hay una gran división en la cual usted puede ver, digamos, Friedrich Hayek, él dice, el ser humano tiene dos formas de generar riqueza. Ya veremos de la generación de riqueza. Una de ellas es vender su fuerza de trabajo. Usted puede vender su fuerza de trabajo y depende de dónde esté trabajando, pues así va a ir generando, pero no va a tener la oportunidad de hacer riqueza. Usted puede solo satisfacer sus necesidades. Pero si usted tiene ideas, usa el sistema mercado para generar riqueza, lo puede lograr. Y son dos formas en que lo puede hacer. Entonces, ¿esperamos nosotros que el Estado nos supla nuestras necesidades o esperamos nosotros meternos al barco del mercado y ser parte del mercado y que el mercado nos dé de sus beneficios? Los adultos mayores y ancianos, por ejemplo. Digamos, en el siglo pasado nació un término que se llama el Estado benefactor. Un Estado, digamos, en el que se encargaba de buscar beneficios para los mayores y los ancianos. En este caso nació el Fondo de Prestaciones, nacieron, digamos, los fondos sociales, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pues esos se encargan, digamos, de apoyar a la gente adulta y mayor y mientras está laborando para que pueda recibir el beneficio de la salud. Y esto nació precisamente en Alemania y luego en Inglaterra y de ahí se distribuyó para todo el mundo. Sin embargo, cuando hablamos de este beneficio, en Guatemala tenemos serias dificultades. Ya platicaremos sobre eso. Las decisiones, al contrario de lo que piensan los autores en mención, son debatidas y aprobadas democráticamente. Son eminentes políticas. Tienen una ética social en la cual cuenta el individuo como ser humano. Este dispone de un aparato muy potente que se llama la planificación central. Estamos hablando del sistema socialista o autoritario. Aquí, entonces, en esta función se utilizan los recursos para producir los distintos bienes y prestar los servicios que requiere la sociedad. Es decir, dependiente del Estado. El Estado satisface todas las necesidades del ser humano. Pero ya les dije, no hay ningún Estado que trabaje este sistema. Cuando se habla de la producción de bienes, cobra sentido en cuanto se usa para satisfacer las necesidades de la población en un contexto en el cual todos deben participar en el proceso productivo, según sus capacidades, y el proceso distributivo según sus necesidades. Este es en un sistema socialista. Todos tienen que trabajar. Ahí que alguien diga, mire, yo no puedo, yo no, tiene que trabajar. Si no trabaja, no, ahí no puede haber, en el sistema socialista, no puede haber un parásito. Ustedes saben, un parásito es aquel que vive a expensas de otro. En un Estado socialista, o trabaja, o hace caso o hace caso. Si no obedece, se lo lleva a la tristeza. Es decir, ahí es bien fácil. ¿Por qué China? China es un sistema mixto, no vamos a hablar, pero está más, digamos, si vamos a hablar de porcentaje de cuánto participa el Estado y cuánto el mercado. China, digamos, para poder salir de la situación en que estaba como socialista, aunque no era totalmente socialista, pero cuando el mercado entró a China,
100 millones de personas que vivían en la extrema pobreza salieron de ella, pero fue porque, digamos, la combinación de Estado y mercado hacen que suceda un poquito la equidad, la inclusión. Es la combinación de Estado y mercado. China lo logró, 100 millones de personas. Ahí ustedes pueden pedirle a Google que les diga, ¿es cierto eso que dice Lee, que 100 millones de personas en China salieron de la pobreza como consecuencia de incrustar en el sistema social el mercado? Sí. Y China está pujando por ser la primera economía del mundo, simplemente por la combinación de Estado y mercado. China tuvo que abrir sus puertas, tuvo que abrir a la industria y comenzar a producir. Y como en un sistema controlado y planificado, la gente tiene que trabajar, no anda buscando cuánto me pagan aquí, cuánto me pagan allá, me voy para otra empresa. No, usted, el Estado, le dice, aquí tiene que trabajar y le guste o no, tiene que trabajar. Entonces, ese es uno de los motores que ha logrado China y por esa razón es que está alcanzando a Estados Unidos y Estados Unidos no se quiere dejar, pero si China sigue así, va a ser es o va a ser la primera economía mundial, ¿verdad? Pero la combinación de ambos, no solo el Estado. Ok, según sus capacidades y el proceso distributivo es según sus necesidades. No hay aquello de que usted, tengo ganas de algo que quiero probar, tengo el derecho de hacerlo. Sí, derecho sí tiene, pero no puede disfrutarlo. En el sistema capitalista este problema se resuelve sin la presencia del Estado. Y aquí los capitalistas lo que tratan de buscar es que no exista Estado. Es la pregunta, digamos, ¿qué tamaño tiene que tener el Estado en una economía? ¿O qué porcentaje de necesidades tiene que cubrir el Estado en una economía mixta, por ejemplo? Si el Estado es el 20%, ¿qué necesidades tiene que cubrir? Y el 80% que sea del mercado. ¿Cuáles son las necesidades que no cubre el mercado que el Estado lo tiene que hacer? Pero aquí en esto tenemos que hacer algunas consideraciones. Hay cosas que el mercado no puede hacer. Por ejemplo, lo puede hacer, pero digamos el costo-beneficio es más elevado. Por ejemplo, una carretera que sea de 4 carriles que vaya de El Salvador a México, por ejemplo. El mercado puede hacerlo. O sea, ¿cuántos millones de dólares tiene que meter el mercado para lograrlo hacerlo? O sea, si nosotros aquí ya posteriormente vamos a hablar del tema en la que hay una coerción entre el Estado y el mercado internacional, la colaboración entre público-privado, se llama el tema, lo público y lo privado. ¿Y se puede hacer una carretera? Sí, lo puede hacer, pero el Estado tiene que concesionar el espacio para que lo privado, es decir, el mercado, pueda hacer la carretera y esta carretera, pues lógicamente tiene que ella ser sustentable, se le llama. Es decir, un proyecto sustentable es aquella que ella sola se paga. Entonces, cuando esta unión entre el Estado y la empresa privada que representa el mercado se unen, entonces generan grandes infraestructuras. Y esta infraestructura la tiene que pagar el mismo mercado, de ahí mismo se tiene que hacer. Las alianzas público-privado se llaman, y las vamos a ver más adelante. En este momento el Estado lo único que hace es, mire, te lo voy a concesionar para 50 años. Es decir, te doy 50 años para que lo que invertiste en esto lo recuperes. Y entonces ya se ponen tarifas. Usted va, por ejemplo, por Palín y no quiere irse por la carretera vieja, sino por la que está más arreglada y está más controlada, etcétera, etcétera. Entonces tiene que pagar. Se llama alianza público-privada.
esa alianza, pues lógicamente es que el Estado solo participa en la concesión y el mercado participa en la inversión. Lógicamente ahí va el beneficio que tiene esa inversión. Bueno, esto es interesante porque hablar de estos sistemas y de resolver estos problemas, pues lógicamente se puede hacer de muchas maneras. En el criterio de los economistas, es el mercado la institución mediante la cual se asignan los recursos de la manera más eficiente. Y aquí ha habido pugna y ha habido mucho problema porque a veces dicen, no, el Estado es más eficiente y el mercado menos eficiente. ¿Por qué? Porque ahí va, digamos, el espíritu del ser humano, el decir, sacar el mayor provecho. Algunos de ustedes trabajan en empresas en donde hay que sacarle el jugo a todos los recursos que hay hasta que ya no puede. ¿Verdad? Incluso hasta el ser humano, hasta que usted puede trabajar en el Estado, usted tiene su tiempo, ¿verdad? Digamos, usted pasa de 60 o de 65 años, ya no puede trabajar en el Estado. Digamos, en el organismo judicial, 75 es lo máximo, ¿verdad? Han habido casos en los que han pedido la renuncia. En otros es 65 años. Empresas del Estado que cuando uno cumple 65 años le tocan las golondrinas, ¿verdad? Y tiene que retirarse. Pero en el mercado, ¿qué? En el mercado, no. Usted va a ver a gente de 80, de 85 años todavía trabajando. O sea, ¿es bueno eso, Lick? Pues no es bueno, el mismo mercado ya lo dice, que hay una población económicamente activa y hay una edad de actividad. Pero ¿qué pasa con la gente vieja que anda, perdón, gente mayor que anda trabajando? Resulta que no logró ahorrar, no logró meterse al sistema social de salud, entonces se quedó sin nada. Y el mercado y el Estado falla porque debería de cuidar de él, mas no lo cuida. Las familias fallan porque deberían de cuidar de él y tampoco lo cuida. El mercado, ¿qué puede hacer? De repente encuentra un trabajito, hacer una limpieza, hacer lustrar zapatos, vender periódico, no sé. Pero ¿es correcto eso, Lick? Pues ahí hay problemas reales de mercado y de Estado. En la creencia de quienes profesan una ética social distinta, lo de la eficiencia es cierto, pero a costa de una inequidad distribución o una inequitativa distribución del ingreso y la riqueza. Entonces aquí vamos tratando de ir a hacer aplicaciones para nuestra vida y para lo que ustedes tienen que saber. El que no trabaja, como dice un libro por ahí, bueno es que no coma. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que esforzarme, disciplinarme, tomar nuevas virtudes que favorezcan mi inserción en el mercado. Porque ya vimos que el Estado no va a satisfacer las necesidades nuestras cuando estemos ancianos, cuando seamos adultos. No va a satisfacer nuestras necesidades, ya lo vemos nosotros. Y el Estado, en lugar de mejorar, pues entonces va a empeorar. A pesar de que en Estados Unidos y en Europa existe lo que se llama el estado de bienestar. Cuando el Estado está a favor de la población. Ahora, la pregunta es, ¿en Guatemala el Estado está a favor de la población o está en contra? Lick, pero ¿cómo sé yo si está a favor? ¿O cómo sé yo que si está en contra? Cuando uno mira, digamos, cuando uno va a hacer un trámite al Estado y le obligan a hacer colas de 4 o 5 horas
no está a favor de la población, está en contra. ¿Por qué? Porque el tiempo es oro, dijo alguien, y mi tiempo perdido haciendo colas. Mi tiempo perdido porque resulta que llegué a la cola y me pidieron, mire, hace falta el certificado de defunción. ¿De quién? ¿De mi papá? No, el suyo. Ah, ¿para dónde agarro yo en ese momento? Lo que está diciendo, mire, yo no lo atiendo, usted me tiene que inventar, y por esa razón es que los países latinoamericanos somos listos. Ok, usted quiere un certificado de difunción mío, sí, voy a buscarlo, lo voy a elaborar, mire, aquí está, es pura mentira. Pero entonces, como dijo alguien, mire, Latinoamérica toda es una mentira. ¿Por qué? Porque mientras existan esas situaciones en donde el Estado se queda atrasado, entonces la población tiene que buscar cómo satisfacer al Estado en lugar de que el Estado satisfaga las necesidades de la población. La inequitativa distribución del ingreso y el egreso. Eso es el problema más serio que tienen los estados cuando el Estado participa mucho. La pregunta es, Licky, ¿por qué cuando el Estado tiene mayor participación en la economía, no hay mucha equidad? Recordemos que el Estado se nutre de la política y el político, si queremos personalizar, siempre, digamos, va a querer dirigir las instituciones del Estado, aunque no tenga la capacidad y las habilidades, pero como fue parte del partido que llegó, entonces le damos el puesto, se le da el puesto, y aunque no sepa, como dijo alguien que era ministro de Medio Ambiente, dijo, yo no necesito conocer del medio ambiente, a mí me pusieron aquí para hacer cuestiones administrativas. Entonces uno se encuentra con gente política de esa naturaleza. ¿Qué van a hacer ellos? Simplemente a recobrar el dinero y a pagarse los dividendos que lo que gastaron durante el proceso de campaña, participación en el partido, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya la política se mete al Estado y en una política como la que tenemos en Latinoamérica, en donde el que no sabe nada es el que está tomando decisiones en las instituciones, entonces tenemos estos grandes fenómenos que hay en nuestro medio. En Estados Unidos, en la mayoría de los países democráticos, la mayor parte de las cuestiones económicas se resuelven en el mercado. De ahí que su sistema económico se denomine economía de mercado. Entonces aquí apareció el término economía de mercado. Es lo que les estaba diciendo, que China tuvo que incluir en su economía social, porque si no, seguiría en el mismo problema. Y ustedes ven, el mejor ejemplo es China en nuestros días, cuando hay una combinación, tal vez no perfecta, porque todavía hay violaciones a los derechos humanos, y esto ya es otro tema que tenemos que incrustar en la economía. Cuando un Estado viola los derechos humanos para conseguir lo que persigue, y digamos los países que tienen tintes de ser una economía social, Cuba, Venezuela, realmente ahí, pues lo que uno va a ver al final de todo, ya viéndolo desde el punto de vista de finanzas públicas, lo que estamos viendo, resulta que los dirigentes se vuelven millonarios, mientras que la población no. Entonces, todo tiene problemas. En una economía de mercado es aquella en que los individuos y las empresas privadas toman las principales decisiones relacionadas con qué producir, dónde producir, cómo producir, para quién producir y para quiénes.
Entonces, ustedes llevaron el curso de Introducción a Economía y realmente fueron las preguntas que había que responder. ¿Qué producir? ¿Cuándo producir? ¿Dónde producir? ¿Y para qué producir? ¿O para quiénes producir? Todo eso es lo que hace la economía de mercado. Toma las decisiones. En otras palabras, voy a irme al extremo, solo para fomentar ahí en su mente algunas inquietudes. Si es el mercado el que tiene que decir qué producir, ¿cómo hacemos para que se conozcan las necesidades de la población? Porque, digamos, la necesidad es la que tiene que decir qué producir. Pero en el mercado la situación es a la inversa. Yo voy a producir y voy a inducir al ciudadano a que compre mi producto. O sea, tenemos que ir por ahí, solo para ir tirando ahí algunos dardos a su mente, ¿verdad? Si es el mercado el que decide qué producir y qué se consume, ¿cómo hace el mercado para que lo que decidió producir se venda? Entonces ahí viene el tormento de la publicidad, la mercadotecnia y algunas otras habilidades que han incrustado en ello. El mercado nunca va a ir a producir lo que necesita el consumidor. Hace sus encuestas, ¿verdad? Hace sus preguntas, hace sus investigaciones. Y la principal pregunta es, ¿qué le gusta a la gente? Porque si a la gente le gusta, le va a comprar. Entonces, son decisiones que tienen que tomar en el mercado. Un sistema de precios de mercado, de beneficios y de pérdidas, de incentivos y premios, determina el qué, el cómo y para quién producir. Ok. Aquí hay mucho que platicar, que hablar, que discutir. Las empresas generan las mercancías que generan la mayor beneficio, el qué, mediante las técnicas de producción que son menos costosas, que sería el cómo. El consumo depende de las decisiones de los individuos sobre la forma en que deben gastarse los salarios y las rentas de la propiedad generada en su trabajo y sus propiedades, el para quién. En caso extremo de una economía de mercado en el que el Estado no interviene en las decisiones económicas, a eso se le llama laissez-faire. Esto lo dice Samuelson y Norris. Laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. Entonces aquí el capitalismo lo que hace es decir, el Estado no tiene que intervenir, solo debe de regular nada más lo mínimo, no meterse a dificultades. Es decir, el capitalismo va a decir, miren, yo descubrí que aquí en Guatemala hay oro y el Estado no se tiene que meter, solo debe de dejar. Además, yo estoy generando empleo, generando, digamos, las exportaciones de oro de Guatemala se van a elevar si me dejan hacer, dejar hacer. Laissez-faire. Déjenme, dejen que el Estado no se entrometa acá. El Estado no sabe de producir oro y se mete a esto. Entonces, lo que el capitalismo pide es que no haya intervención del Estado. Que el Estado, si yo voy a fregar el medio ambiente, si yo voy a contaminar las aguas, si voy a contaminar el aire, eso que no le importe al Estado. Entonces aquí ya vemos que hay una pugna entre el capitalismo y el Estado. Entonces, ¿hasta dónde debe de permitir el Estado? ¿Hasta dónde tiene que interferir el Estado?
esa ha sido una de las pugnas más grandes que hay. Tal vez, digamos, aquí en Guatemala, pues a veces el Estado se hace de la vista gorda, normalmente. ¿Cómo es que el Estado se hace de la vista gorda? Porque hay contaminantes. La empresa privada genera contaminantes. En el mercado se habla de una producción social o de una producción verde o de una producción o de una economía naranja. ¿Cuántos nombres se le da? Pero, digamos, el capitalismo quiere que se deje hacer y no intervención. El Estado tiene que intervenir. ¿Por qué? Uno de los principales objetivos del Estado es preservar la vida del ser humano. Y entonces aquí, si viene una empresa, por ejemplo, minera a sacar oro y utiliza el uranio para lavar el oro y contamina el agua, pues el Estado lógicamente tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque abajo de toda esa ribera en el agua y a donde va a caer uranio para limpiar el oro, va a contaminar todo el cauce del río. Y lógicamente es necesario que intervenga el Estado. Bien, solo es para que su mente ahí pueda trabajar en algo. Voy a detener por acá la grabación para poder seguir en el siguiente tema. Voy a detener un poquito. Vamos a seguir trabajando lo que es la formación de capital y luego vamos a continuar logrando nuestro objetivo.